Lo que Elena estaba a punto de escuchar aquella mañana de sábado destruiría la frágil paz que había encontrado en los últimos meses. En la pequeña pastelería del barrio de las Letras, con Aitana de 6 años a su lado, eligiendo una magdalena de chocolate, no imaginaba que el pasado estaba a pocos segundos de explotar. Cuando la mujer elegante de cabellos grises y ojos duros como piedra entró por la puerta de cristal, el aire pareció congelarse. Elena reconoció aquel rostro antes incluso de que la mujer abriera la boca. Era la señora Vidal, su ex suegra, la madre de Sergio, la misma que 2 años antes le había dicho que Elena había matado a su hijo y a su nieto. Las palabras que vinieron a continuación fueron como cuchillos. «¿Esa es la nueva hija? ¿Va a tener otro bebé para reemplazar al que usted mató?». La voz cortante atravesó el salón, haciendo que los clientes giraran la cabeza. Aitana apretó la mano de Elena, confusa y asustada. «Una mujer como usted no tiene derecho a ser feliz. Está traicionando la memoria de Sergio y de mi nieto». Cada frase reabría cicatrices que Elena creía que estaban empezando a cerrar. Allí, en aquel momento devastador, supo que necesitaría enfrentar al fantasma que la perseguía o huir para siempre. Y huir era exactamente lo que su instinto le gritaba que hiciera. Pero para entender cómo Elena llegó a aquel momento de terror, es preciso volver unos meses atrás, a una noche fría de diciembre en el Parque del Retiro. Elena estaba sentada en el banco próximo al lago, con un libro abierto del revés en las manos, cuando oyó la voz fina cortar el aire helado. Una niña usando un gorro de Papá Noel rojo y blanco, un abrigo claro de invierno y un osito de peluche apretado contra el pecho, se detuvo justo delante de ella. Con ojos color miel llenos de una seriedad imposible para alguien tan pequeña, la niña preguntó si Elena podía ser su madre aquella noche. Por un instante, Elena quiso levantarse y correr, como hacía desde que lo había perdido todo. Pero aquellos ojos tenían la misma edad que su hijo tendría si estuviera vivo. Hugo tendría casi 2 años ahora. Antes de que pudiera proteger su corazón hecho pedazos, oyó su propia voz diciendo que sí, que podía ser su madre por aquella noche. El padre apareció justo detrás, sin aliento, pidiendo disculpas por la audacia de su hija. Javier tenía unos ojos oscuros que cargaban la misma soledad que Elena reconocía en el espejo todos los días. Explicó, avergonzado, que Aitana tenía un radar especial para personas tristes y que había insistido en invitar a aquella chica guapa, de mirada distante, a pasar la Nochebuena con ellos. Elena debería haber rechazado, inventado cualquier excusa, pero cuando Aitana le cogió la mano, con una confianza que ella no merecía, no pudo decir que no. En aquel banco del parque, el 24 de diciembre, a las 18:30 de una noche que prometía ser solitaria, una pregunta desesperada y una respuesta arriesgada, cambiaron 3 destinos. El piso de Javier estaba en Chamberí, un apartamento dúplex de 180 metros cuadrados en la planta 12 de un edificio moderno. Cuando Elena subió, llevando una botella de vino de 18 euros y un libro de cuentos infantiles envuelto en papel plateado, sintió una opresión en el pecho. La casa era cálida y viva. Dibujos coloridos de Aitana pegados en la nevera, con imanes de personajes de Disney. Un árbol de Navidad, algo torcido, decorado con adornos claramente hechos por manos infantiles, cojines esparcidos por el sofá beige. Pero también había un vacío palpable, como si alguien muy importante se hubiera ido, dejando un hueco que nadie lograba llenar. La cena de Nochebuena fue caótica y dulce al mismo tiempo. Javier intentaba no quemar el pavo de 65 euros que había comprado en Mercadona, mientras Elena y Aitana transformaban la cocina americana en un verdadero campo de batalla de harina y mantequilla, haciendo galletas de Navidad completamente deformes. La niña reía sin parar, lamiendo chocolate de sus manos, y Elena descubrió que aún sabía sonreír de verdad. Después de la cena, Aitana apareció con un pijama de renos rojos y cantó Noche de Paz, con una voz desafinada y adorable. Fue en ese momento cuando Elena lloró sin poder evitarlo. Javier tocó su hombro con suavidad, sin hacer preguntas. Más tarde, sentada en el borde de la cama rosa de Aitana, Elena leyó historias de princesas y dragones.
La niña se acurrucó en su brazo, oliendo a champú de fresa infantil y pasta de dientes de menta. Ya medio adormilada, con los ojos color miel cerrándose, Aitana preguntó con esa sinceridad brutal de los niños si Elena se quedaría para siempre o solo por aquella noche. El corazón de Elena casi se detuvo. No tuvo el valor de prometer nada, pero tampoco consiguió destruir aquella frágil esperanza. Prometió al menos intentar volver al día siguiente. Y por primera vez en 2 años y 2 días, desde la noche del accidente, sintió que su corazón latía por algún motivo que no fuera solo un dolor insoportable. Los días se multiplicaron como por arte de magia. Enero llegó cálido y húmedo, y Elena comenzó a aparecer cada vez más en el piso de Javier. Ayudaba a Aitana con la lección de matemáticas, recogía a la niña en la escuela privada de Chamberí a la 1 de la tarde, la llevaba a tomar un helado de 4,50 € en la heladería artesanal de la esquina, hacía la compra. Aitana reía diciendo que su padre había comentado que la casa parecía vacía y sin gracia cuando Elena no estaba cerca. La presencia de ella se fue insinuando en pequeños detalles que ninguno de los dos planeó. Un jersey de lana olvidado en el armario del cuarto de Javier. Un champú de hierbas en el baño. Un cepillo de dientes rosa junto al suyo. Aitana empezó a presentarla a todos como mi mamá de Navidad, con un orgullo que le henchía el pecho a la niña y le oprimía el de Elena. En febrero, la familia de Javier la conoció en un almuerzo de domingo en el espacioso piso de 320 metros cuadrados de su madre en el barrio de Salamanca. Isabel, una mujer de 60 años de cabello castaño y ojos cálidos, abrazó a Elena con fuerza, agradecida por ver a su hijo sonriendo de nuevo después de tanto tiempo. Laura, la hermana menor de Javier, fue más cautelosa y directa. Llamó irresponsable a su hermano por permitir que una desconocida entrara tan rápido y tan hondo en la vida de Aitana. Pero Isabel, en privado, mientras lavaban la loza juntas en la cocina, le contó a Elena que también había perdido un bebé. Tomás, que nació muerto 3 años antes de que Javier viniera al mundo. Dijo que había aprendido de la peor forma posible que el amor no se divide, solo se multiplica, y que tenía espacio en el corazón para todos los hijos, los vivos y los que se fueron. Las palabras plantaron una semilla que Elena aún no sabía cómo regar. En una noche cálida de marzo, con Aitana ya dormida en su habitación, la represa finalmente se rompió. Sentados en el sofá beige del salón con una botella de vino tinto de 30 por la mitad, Javier preguntó por qué Elena siempre parecía a punto de huir, como un pájaro asustado listo para volar al menor movimiento brusco. Y ella, quizás por el vino o quizás por estar cansada de cargar con todo sola, contó. Habló del accidente de 2 nochebuenas atrás. Sergio conducía el BMW negro que habían comprado hacía 6 meses por 38 €. Ella estaba embarazada de 5 meses de un niño que se llamaría Hugo. Volvían de una cena en un restaurante en Chueca, cuando un conductor completamente ebrio invadió el carril contrario en la M30. Sergio murió en el acto, el impacto demasiado brutal para que su cuerpo lo soportara. El bebé resistió unas horas, pero murió durante la cirugía de emergencia en el Hospital Universitario La Paz, que dejó a Elena viva y completamente destrozada. Su voz tembló al contar que la madre de Sergio la había culpado abiertamente en el velatorio. Delante de todos, con voz cortante y llena de odio, la señora Vidal dijo que Elena había matado a su hijo y a su nieto, que si ella no hubiera insistido en cenar fuera, si se hubiera quedado en casa, Sergio aún estaría vivo. Incapaz de soportar Madrid, las calles llenas de memoria, el piso de 95 metros cuadrados en Argüelles que habían amueblado juntos, Elena huyó, lo vendió todo, cogió el dinero de la venta de 105 cerotis y viajó a Perú y a Colombia, trabajando como enfermera en clínicas remotas, en lugares donde nadie sabía su nombre o su historia. Regresó a Madrid 3 meses antes de conocer a Aitana, sin rumbo, sin planes, solo sobreviviendo un día a la vez. Javier le sostuvo la mano con firmeza y le contó, a cambio, sobre Marta, del cáncer de ovario en etapa avanzada, descubierto cuando Aitana tenía apenas 2 años.
de los 2 años brutales de quimioterapia que costaron $68, Selgas, en tratamientos privados, de los ingresos frecuentes, del cabello cayéndose, del cuerpo languideciendo. Confesó el alivio prohibido y vergonzoso que sintió cuando su sufrimiento finalmente terminó, y de la culpa devastadora que lo consumía desde entonces por haberse sentido aliviado. Allí, entrelazados en el sofá donde luego harían el amor por primera vez, luz tenue y vulnerabilidad cruda, ambos se dieron cuenta de que cargaban lutos diferentes pero reflejados. Eran 2 naufragios intentando mantenerse a flote. Pero lo que Elena no sabía era que, justo cuando el futuro empezaba a parecer posible, el pasado levantaría la cabeza como una serpiente lista para atacar. Un día, mientras buscaba un cargador de móvil en la mesita de noche de Javier, Elena tocó una cajita de terciopelo azul marino. Su curiosidad la venció y la abrió. Dentro, un anillo de oro blanco de 2 ons, 800 con un diamante delicado, brillaba lleno de historia. Era el anillo de compromiso de Marta. El pánico atravesó a Elena como un rayo helado. Aquel era el símbolo concreto de la esposa perfecta, de la madre verdadera, de la mujer que había sido amada primero. En la cabeza distorsionada de Elena no había espacio para otra persona en el corazón de Javier. Ella sería siempre la que vino después, la sustituta, la segunda opción. Salió del apartamento casi corriendo. Inventó excusas débiles sobre un turno inesperado en el hospital. Desapareció durante 4 días que parecieron una eternidad. Javier llamó a la puerta del piso alquilado de Elena en Argüelles, exigiendo explicaciones con una mezcla de ira y desesperación en la voz. Ella admitió, temblando, que el anillo la hacía sentir que nunca sería suficiente, que estaba compitiendo con un fantasma al que jamás conseguiría vencer. Él intentó convencerla de que nadie le pedía que sustituyera a Marta, que el corazón humano no funciona como una casa con una sola habitación. Pero la herida que la señora Vidal había abierto aún supuraba, aún sangraba, aún lo envenenaba todo. Aún así, después de horas de conversación dolorosa, llegaron a un acuerdo frágil. Se quedarían con los hoy, un día a la vez, sin promesas de para siempre que ninguno de los dos podía hacer. Durante algunas semanas funcionó. Elena volvió. Aitana se calmó. La rutina encontró un ritmo casi normal, hasta aquel sábado fatal en la pastelería del barrio de las Letras. Elena llevó a Aitana a elegir una tarta de cumpleaños de $22 para la fiesta de una amiguita de colegio. Allí, Elena se reencontró con don Ramón, el dueño de una panadería que solía frecuentar en sus tiempos de casada con Sergio. El hombre anciano, de cabellos blancos y sonrisa amable, mencionó casualmente que la señora Vidal seguía apareciendo todos los sábados por la mañana para comprar su barra de pan. Bastó un instante, solo unos segundos de mala suerte y un timing terrible, para que la elegante mujer de 65 años, con el pelo canoso impecablemente cortado en una peluquería de 80 vilos, vestida con un conjunto de lino beige y zapatos de cuero, apareciera por la puerta. Sus ojos gélidos se encontraron con Elena, luego bajaron hacia Aitana, y la bomba explotó. Lanzó preguntas cortantes como si fueran puñales. Si aquella era la nueva hija, si Elena estaba planeando quedarse embarazada de nuevo para tener otro bebé que sustituyera al que había matado. Dijo, con una voz que cortaba el aire y hacía que la gente en la pastelería dejara de masticar, que Elena estaba traicionando la memoria sagrada de Sergio y del nieto que nunca llegó a nacer completamente. Que una mujer como ella no tenía derecho alguno a ser feliz, a sonreír, a seguir adelante, que debería pasar el resto de su vida pagando por lo que hizo. Cada frase reabrió cicatrices mal curadas. Aitana, de 6 años y ojos muy abiertos por la confusión y el miedo, solo apretó la mano de Elena con fuerza y preguntó en voz baja si estaba todo bien. De vuelta al apartamento en Chamberí, Elena se derrumbó. Se sentó en el suelo del salón, abrazó sus rodillas y lloró como no lo hacía desde hacía meses. Aitana, sin entenderlo completamente pero sintiéndolo todo con esa percepción asombrosa de los niños, solo abrazó a su mamá de Navidad,
acariciándole el pelo e insistiendo en que era posible amar a la familia del cielo y a la familia de la tierra al mismo tiempo. Javier intentó argumentar, intentó convencer, pero Elena estaba más allá de las palabras. Algo dentro de ella se había roto de nuevo. Esa noche, después de acostar a Aitana, hizo las maletas. Dejó a Javier y a Aitana con una nota llena de disculpas, un mensaje de WhatsApp diciéndole a él que borrara su contacto y siguiera adelante con su vida, que ella no merecía esa familia tan bonita, que solo traía dolor y pasado dentro de su casa, que Aitana merecía a alguien mejor, alguien sin tantas cicatrices y fantasmas. Para Aitana, el mundo se derrumbó de nuevo. La niña resumió el desastre en una frase que partió el corazón de su padre. Todas las mamás se van, todas me dejan. Durante 8 días, que parecieron 8 años, Javier buscó a Elena desesperadamente. El portero del edificio de ella en Argüelles dijo que no dormía allí hacía días, que el coche, un Seat Ibiza blanco de 7.500, había desaparecido del garaje. Aitana dejó de comer bien. Escondía comida en servilletas. Lloraba todas las noches llamando a Elena entre sollozos que rompían a Javier por dentro. La niña adelgazaba cada día, sus ojos color miel, perdiendo aquel brillo especial. Fue Isabel quien encontró a su hijo sentado en el mismo banco del Parque del Retiro, donde todo había empezado. Se sentó a su lado, y por primera vez le contó detalles que nunca había compartido sobre Tomás, el bebé que había perdido. Habló de cómo creyó que ya no tendría más amor para dar a otro hijo, que sería una traición a la memoria del bebé muerto. Pero cuando Javier nació 2 años después, descubrió que el amor simplemente se multiplicó, se expandió, encontró espacio. Dijo que Elena probablemente estaba atrapada en la misma trampa cruel, creer que amar de nuevo significa traicionar a los muertos, que la felicidad es una ofensa a la memoria de quien se fue. Ese mismo día, Javier hizo algo que había pospuesto durante 3 años. Fue al cementerio de la Almudena, se detuvo ante la lápida de mármol rosa de Marta y por primera vez desde el entierro, habló con ella de verdad. Confesó el alivio que sintió cuando ella finalmente dejó de sufrir, la culpa que cargaba por ese alivio. Le habló de Elena, de cómo se había vuelto a enamorar, del miedo paralizante de estar traicionando la memoria de su esposa. Habló de Aitana, que necesitaba una madre, una casa llena de amor sin sombras, y dijo, con la voz embargada y lágrimas rodando por su rostro, que necesitaba soltar, que necesitaba vivir por sí mismo y por su hija. Lloró allí, arrodillado en la hierba húmeda, hasta que algo dentro de él finalmente se relajó. Por la noche, un amigo médico llamó diciendo que había visto a Elena en el Hospital Niño Jesús. Javier fue hasta allí sin pensárselo 2 veces, conduciendo el Toyota Corolla gris de 23 en Moseresta por las calles de Madrid a las 22:30. Encontró a Elena en la sala de oncología pediátrica, sentada en una silla de plástico azul, leyendo historias de El Principito a niños calvos por la quimioterapia, con pañuelos de colores en la cabeza y sonrisas frágiles. Estaba exhausta, con ojeras profundas, durmiendo en las habitaciones de guardia del hospital, haciendo turnos voluntarios de 16 horas. Estaba intentando pagar una penitencia invisible, expiando una culpa que nadie más que ella misma había puesto sobre sus hombros. Javier esperó a que ella terminara la historia, esperó a que los niños fueran llevados de vuelta a las habitaciones. Entonces le mostró algo que llevaba en la mochila, un cuaderno de dibujos que Aitana había hecho durante aquellos días terribles. En la primera página, Marta con un vestido azul y alas, Sergio con camisa roja y alas, un bebé pequeño también con alas, todos en el cielo rodeados de estrellas doradas. En las páginas siguientes, dibujos de Elena y Aitana de la mano, comprando helado, leyendo libros, abrazadas. Y en la última página el dibujo que destrozó todas las defensas de Elena, todos juntos, vivos y muertos, formando una familia expandida, conectada por líneas de amor. Debajo, con la caligrafía torcida de una niña de 6 años, Aitana había escrito: «Puedes tener 2 madres, una en el corazón
y una en casa. El amor no se acaba, solo crece. Por favor, mamá Lucy, vuelve. Aquello desmontó a Elena completamente. Ella lloró en los brazos de Javier allí mismo en el pasillo iluminado del hospital, mientras enfermeras pasaban discretamente sin mirar. Pero aún así, antes de volver con Aitana, ella le pidió algo a Javier. Necesitaba ir a otro lugar primero. Necesitaba enfrentar al dragón de frente si quería tener alguna oportunidad de paz. Y el dragón vivía en una casa en Argüelles. En la tarde de domingo, Elena y Javier subieron los escalones de la casa antigua de 2 plantas donde la señora Vidal vivía sola desde que enviudó. La mujer abrió la puerta con ojos desconfiados, pero Elena no le dio oportunidad de hablar primero. Entregó a su ex-suegra un sobre lleno de fotos. Sergio sonriendo, la ecografía borrosa de Hugo, fotos de la boda, de toda una vida que no llegó a ser. Dijo con voz firme pero no agresiva que amaba a Sergio y a Hugo todos los días, que los llevaba a los dos en el corazón a cada segundo, que no pasaba una mañana sin pensar en ellos. Confesó que se culpaba tanto como su suegra, que se despertaba por la noche con pesadillas del accidente, que veía el rostro de Sergio ensangrentado cada vez que cerraba los ojos. Pero dijo también, y aquí su voz finalmente tembló, que no podía seguir viviendo congelada en aquella noche de diciembre de hacía 2 años. Que Sergio no querría eso para ella. Que Hugo, si hubiera vivido, no querría una madre muerta por dentro. Que tenía derecho a intentar ser feliz de nuevo sin que eso significara olvidar o traicionar. Que Aitana, una niña inocente de 6 años, necesitaba a alguien y que ella, Elena, también necesitaba ser necesitada de nuevo. La señora Vidal se quedó en silencio por largos minutos, con las manos temblando sobre las fotos de su hijo muerto. Entonces, con voz quebradiza, admitió que necesitaba a alguien a quien culpar porque el conductor borracho también había muerto en el accidente, y no quedaba nadie a quien hacer pagar. Que dirigir la rabia hacia Elena era más fácil que aceptar que había sido solo mala suerte brutal. Destino cruel, terrible casualidad. Poco a poco, con lágrimas bajando por su rostro arrugado, reconoció que Sergio amaba a Elena profundamente. Que si la situación se hubiera invertido, si Elena hubiera muerto, ella habría implorado a Sergio que siguiera adelante, que encontrara el amor de nuevo, que fuera feliz. No fue un perdón completo, no fue un abrazo cálido de reconciliación, pero cuando Elena se preparaba para bajar los escalones e irse, la señora Vidal la llamó por su nombre. No usted, no la esposa de mi hijo, sino Elena. Y dijo, llorando abiertamente ahora, que quería que ella fuera feliz. Que Sergio querría eso. Que quizás, un día, pudiera conocer a Aitana y ver a la mujer que su hijo había amado siendo madre de nuevo. Era suficiente. Era más de lo que Elena había esperado. De vuelta al apartamento en Chamberí a las 19 horas de un domingo, Elena golpeó la puerta con el corazón desbocado. Aitana, con ojos hundidos y el rostro demasiado delgado, abrió la puerta, se congeló al verla, entonces corrió y se aferró a sus piernas con fuerza desesperada, suplicando entre sollozos que no se fuera de nuevo. Nunca más. Prometía ser buena. Prometía no molestar. Elena se arrodilló allí mismo en el recibidor, sujetó el rostro de la niña entre las manos y asumió que se había equivocado terriblemente al huir. Prometió que no volvería a desaparecer sin explicación. Miró a Javier, que observaba desde la puerta del salón, con ojos brillando de lágrimas contenidas, y esta vez hizo la promesa completa, la promesa aterradora. Se quedaría. Para siempre. Si ellos aún la quisieran. La respuesta llegó en la forma de Aitana saltando a sus brazos y Javier envolviendo a las dos en un abrazo que parecía intentar compensar todos los días perdidos. Poco a poco, Elena trajo las cosas del apartamento alquilado en Argüelles, hizo un hueco en el amplio armario del dormitorio de Javier, tuvo sus credenciales de enfermera revalidadas y fue oficialmente contratada por el Hospital Ruber Internacional con un salario de 2.500 mensuales. Los meses siguientes fueron de una rutina benditamente normal: ayudar con los deberes de segundo de primaria,
ver películas de Disney en el sofá con Aitana dormida entre ellos, pequeñas discusiones por leche olvidada fuera de la nevera y reconciliaciones rápidas con besos en la frente. La casa dejó de ser la casa de Javier para ser nuestro apartamento, con fotos de todos en la estantería, incluyendo una de Marta que Elena colocó a propósito en el salón. Isabel, en una visita de sábado por la tarde, entregó a su hijo una cajita que él reconoció inmediatamente. Dentro estaba el anillo de Marta. Su madre explicó con voz suave que su nuera, aún en vida, cuando el cáncer ya estaba en fase terminal, había hecho un pedido, que si Javier se enamoraba de nuevo, usara aquella joya no como sustitución, sino como símbolo de que el amor continúa, se transforma, crece. Javier guardó el anillo con respeto en un cajón especial, pero cuando decidió pedirle matrimonio a Elena, 3 meses después, mandó hacer otro. Sencillo, oro amarillo de 100, con una piedra topacio azul que combinaba exactamente con los ojos de Elena, cuando finalmente estaban felices y en paz. En un sábado de mayo, a las 16 horas, llevó a las 2 mujeres de su vida al Parque del Retiro. Se sentaron en el mismo banco, donde todo había comenzado 7 meses antes. Javier recordó que una niña muy valiente de 6 años había pedido lo imposible a una extraña triste, que fuera su madre por una noche, y que esa mujer, igualmente valiente, había dicho que sí incluso con el corazón destrozado. Entonces se arrodilló en la hierba del parque, con Aitana sujetando la cajita del anillo y riendo de nerviosismo, y preguntó si Elena quería ser para siempre madre de Aitana y su esposa, no solo mamá de Navidad, sino mamá de verdad, de todos los días, de todas las estaciones. Llorando y riendo a la vez, con el corazón por fin completo de nuevo, ella dijo que sí. Aitana aplaudió, saltó, gritó que debían fijar pronto la fecha de la boda antes de que la mamá Elena se asustara de nuevo y huyera. Elena rió y prometió con la certeza que pudo reunir que esta vez no huiría más. 5 años pasaron desde aquella fría noche de diciembre en el parque. Elena y Javier regresaron al mismo banco un sábado de diciembre. Aitana ahora con 11 años y un bebé de 2 años en los brazos de Elena. La boda había sido pequeña pero perfecta, en una sencilla capilla en Chueca, con solo 40 personas. La señora Vidal se sentó en la tercera fila y lloró en silencio durante toda la ceremonia, pero después abrazó a Elena y dijo que Sergio estaría orgulloso. Aitana mantenía el gorro de Papá Noel como tradición sagrada y mostraba orgullosa un dibujo nuevo que había hecho en la escuela. En el cielo, 4 figuras con alas. Marta de vestido azul, Sergio de camisa roja, el pequeño Hugo y, sorprendentemente, Tomás, el hermano que Javier nunca conoció. Abajo en la tierra, Javier, Aitana, Elena y Sergio Daniel. El bebé que había nacido 3 años después de la boda, bautizado con los nombres de los 2 hombres que partieron, todos de la mano, conectados por líneas doradas de amor. Aitana explicó con la sabiduría asombrosa de una niña que había madurado demasiado rápido que esa era su familia grande, los del cielo cuidando y protegiendo a los de la tierra. Elena, con lágrimas que ya no dolían de la misma forma, acarició el cabello largo de su hijastra, no de su hija, y agradeció en silencio aquella sabiduría infantil que había salvado 4 vidas. Aitana dijo que recordaba perfectamente aquella primera Navidad, que los ojos de Elena eran tristes incluso cuando sonreía, y que ahora estaban felices incluso cuando lloraban, porque tenían un padre, una madre, un hermanito precioso y un hogar de verdad. Javier tomó la mano de su esposa entrelazando los dedos, mientras Sergio Daniel jugaba con el gorro de Papá Noel de su hermana. El Parque del Retiro brillaba con decoraciones de Navidad, luces parpadeando en los árboles, familias paseando. Todo igual a aquella primera noche, pero al mismo tiempo completamente diferente. En aquel banco, 5 años antes, una pregunta imposible de una niña valiente y una respuesta arriesgada de una mujer destrozada habían cambiado el rumbo de 3 vidas, no, de muchas vidas, incluidas las de los que ya partieron. Porque Aitana estaba en lo cierto desde el principio,
El amor no termina con la muerte, no se divide, no disminuye, solo se transforma, se expande, encuentra nuevos caminos y sigue creciendo, para siempre. Si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para más historias emocionantes. Comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por una situación parecida?